Hola a todos, antes de empezar, por favor no olviden suscribirse al canal y darle al botón de me gusta si disfrutan de historias como esta. Su apoyo lo es todo. Soy Christine Restivo, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo casi me caso con el hombre equivocado, y cómo me abandonó 3 semanas antes de nuestra boda para explorar sus sentimientos por otra persona. En aquel entonces, realmente pensaba que tenía mi vida planeada. Había estado con Ethan durante 5 años. Nos conocimos en la universidad, en una clase optativa de psicología. Yo era la callada que siempre se sentaba cerca del frente, tomando apuntes como si mi vida dependiera de ello. Ethan, sin embargo, era de ese tipo magnético. El chico que podía contar un chiste en clase y hacer que todos, incluso el profesor, se rieran. No podíamos ser más diferentes. Pero de alguna manera, esa diferencia nos unió. Él solía decirme, Izzy, eres mi ancla. Me haces sentir estable. Y yo le creía. Creía en nosotros. La vida nos puso a prueba desde el principio. Cuando el padre de Ethan enfermó a los 2 años de nuestra relación, me tomé un tiempo libre en el trabajo para ayudarlo a gestionar las visitas al hospital. Cuando el dinero escaseó, yo me encargué de las facturas hasta que él se recuperó. Incluso rechacé un prometedor trabajo fuera del estado porque él quería quedarse cerca de su familia para construir algo juntos aquí. No lo pensé 2 veces, porque cuando amas a alguien, el sacrificio no se siente como una pérdida. Se siente como un compromiso. Avancemos en el tiempo. El año pasado, Ethan me propuso matrimonio durante una caminata de fin de semana al amanecer. Sin un espectáculo llamativo, solo nosotros, un sendero tranquilo, su mano temblando mientras sostenía el anillo. Lloré, por supuesto, y dije que sí al instante. Empezamos a planificar la boda, una ceremonia al aire libre en un lugar precioso, 100 invitados, todo pagado en su mayor parte con mis ahorros, ya que la carrera de Ethan en ventas todavía se estaba estabilizando. Pagué depósitos, contacté a proveedores, e incluso le ayudé a elegir mi vestido, riéndome mientras él juraba que no miraría. Durante un tiempo, todo pareció perfecto. Pero mirando hacia atrás, las grietas ya habían comenzado a aparecer. 6 meses antes de la boda, Ethan se volvió distante. Se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo. Cuando hablaba de sus compañeros, un nombre se colaba una y otra vez, Chloe. Estaba en su equipo de ventas, carismática, espontánea, siempre haciendo locuras como puenting o viajes por carretera de último minuto. Al principio, no le di importancia. Ethan había tenido amigas antes y yo no era insegura. La confianza, después de todo, era la base de nuestra relación. Pero entonces, sus redes sociales contaron una historia diferente. Fotos de salidas nocturnas del equipo donde Chloe siempre estaba a su lado. Su risa demasiado amplia, el brazo de ella un poco demasiado cerca. Él llegaba a casa entusiasmado con historias. Chloe convenció al equipo de probar el karaoke a medianoche, o Chloe dice que debería relajarme, probar el surf alguna vez. Y luego la comparación, Izzy, deberíamos hacer algo aventurero como lo hace Chloe. Me dolió, pero me dije que era el estrés de la boda. Ambos estábamos al límite. Entonces llegó aquella noche, 3 semanas antes de la boda. La recuerdo con doloroso detalle. Había cocinado su pasta cremosa favorita con pan de ajo, velas encendidas, música suave de fondo. Pensé que sería una velada tranquila e íntima. En lugar de eso, Ethan se sentó allí, picoteando su comida, revisando su teléfono como si la cena fuera solo una molestia. Le pregunté suavemente, ¿está todo bien? Él dejó el tenedor, su expresión indescifrable. Luego, con una voz demasiado firme, como si lo hubiera ensayado, dijo, Izzy, tenemos que hablar. Creo que deberíamos posponer la boda. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de mi boca. ¿Posponer? ¿De qué estás hablando? Él exhaló, reclinándose, con los brazos cruzados y los ojos fríos. Me he sentido atraído por otra persona. Chloe. Aún no ha pasado nada físico, pero los sentimientos son fuertes. Necesito espacio para explorarlos. No sería justo para ti ni para mí apresurarnos a casarnos sin estar seguro. Las palabras me golpearon como un puñetazo. 5 años de lealtad, sacrificio,
construyendo un futuro juntos, reducidos a una confesión casual, dicha como si estuviera reprogramando una cita con el dentista. Susurré, entonces, ¿estás diciendo que no soy suficiente? Él inclinó la cabeza, casi con lástima. No aburrida, Izzy. Solo segura, predecible. Chloe me hace sentir vivo de maneras que tú no lo haces. Contigo, todo es cómodo, y no puedo arriesgarme a preguntarme, ¿qué hubiera pasado, después del matrimonio? Sentí que la habitación se tambaleaba a mi alrededor. Los recuerdos volvieron de golpe. Yo cubriendo su alquiler cuando perdió su trabajo. Yo abrazándolo cuando su padre falleció. Yo dejando de lado mis propios sueños para que él pudiera perseguir los suyos. Y ahora yo era el premio de consolación del que necesitaba escapar. Esperé a que la ira surgiera, a que las lágrimas brotaran, pero en cambio, algo dentro de mí se volvió frío. Dije en voz baja, si eso es lo que necesitas, Ethan, entonces vete. Sus ojos parpadearon con sorpresa. ¿Eso es todo? ¿No vas a luchar por mí? Me levanté, recogí los platos y los llevé al fregadero. ¿Por qué lucharía por alguien que ya me ha dejado? Por dentro, mi corazón se estaba haciendo añicos, pero por fuera, me mantuve tranquila, casi mecánica. Esa noche, Ethan hizo una maleta y se fue. Sin una gran despedida, sin una disculpa, solo silencio y el leve sonido de la puerta cerrándose tras él. Me quedé allí, mirando el anillo de compromiso, brillando bajo la luz de la cocina. Todo lo que había planeado, cada sueño que habíamos construido, todo se derrumbó en una sola noche. Y no tenía idea de cuánto más bajo caerían las cosas. A la mañana siguiente, me desperté en silencio. Su lado de la cama estaba frío, intacto. Y por un momento, pensé que tal vez todo había sido una pesadilla. Pero entonces vi el armario medio vacío, las perchas balanceándose como pequeños recordatorios. La realidad me golpeó con fuerza. Pasé ese día cancelándolo todo. El lugar, el florista, el catering, todo llamado en una secuencia implacable. Algunos depósitos se perdieron para siempre, y cada uno no reembolsable dolía como un nuevo corte. Cuando envié un correo electrónico a nuestros invitados, fui breve. La boda se cancela. Ethan y yo hemos terminado. Sin explicaciones. Solo la verdad en su forma más simple. Por supuesto, el silencio no detuvo las consecuencias. La madre de Ethan me llamó en cuestión de horas. Su voz se quebró de ira. Izzy, después de 5 años, así es como te rindes. Ni siquiera lo intentas. Su hermana le siguió con un mensaje de texto. Fría. Eso es lo que siempre has sido. No me extraña que él necesitara más. Me quedé mirando las palabras, insensible. Ninguna de ellas preguntó por mi versión de la historia. Ninguna se detuvo a pensar que tal vez yo no era la villana aquí. Ese fin de semana me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Una habitación, suelos que crujían, el tipo de lugar que olía ligeramente a madera vieja y soledad. Dejé mi llave de nuestra casa compartida en la encimera sin una nota. Sin confrontación, sin pelea, simplemente me fui. Las noches se convirtieron en la parte más difícil. Me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome cómo puedes pasar de ser mi ancla a no eres suficiente en tan poco tiempo. Repetía sus palabras sin cesar, segura, predecible, aburrida. Se me metieron bajo la piel hasta que empecé a creérmelas. ¿Era realmente tan sosa? ¿Era mi amor solo estabilidad disfrazada de mediocridad? Empecé a ir a terapia. Al principio, todo lo que hacía era sentarme en silencio mientras el terapeuta hacía preguntas amables. Pero incluso el silencio tenía peso. Me di cuenta de que había construido gran parte de mi identidad en torno a las necesidades de Ethan y que, sin él, me sentía vacía, como si me hubiera perdido a mí misma junto con él. Para sobrellevarlo, me volqué en el trabajo. Era gerente de proyectos en una empresa de tecnología. Largas horas, reuniones interminables. La distracción era brutal, pero necesaria. Mis compañeros probablemente pensaron que era ambiciosa. En realidad, solo intentaba no ahogarme. Pero los rumores llegaron a mí. Amigos en común mencionaron a Ethan y Chloe, inseparables ahora.
Escapadas de fin de semana, selfies en acantilados, viajes espontáneos por carretera, sus redes sociales llenas de leyendas como «Viviendo la vida sin miedo y encontré a mi alma gemela». Cada publicación se sentía como sal en una herida abierta. Las pasaba rápidamente, fingiendo que no me importaba. Pero por la noche, recordaba la forma en que él solía mirarme, las palabras que solía susurrar, «Eres mi hogar». Y me preguntaba, ¿lo fui alguna vez de verdad? Luego vino el giro cruel. En un brunch un domingo, una amiga se inclinó sobre la mesa, dudando antes de decir, ¿oíste? He oído que Ethan y Chloe se casaron. Algo rápido en el juzgado. 6 meses después de que ustedes rompieran. Las palabras se hundieron como piedras en mi pecho. ¿Casados ya? Logré esbozar una sonrisa débil, clavando el tenedor en mis huevos como si no importara. Pero por dentro, me rompí de nuevo. No solo me había dejado 3 semanas antes de nuestra boda, sino que se había lanzado de cabeza a otra, como si lo que tuvimos no significara nada. De vuelta en mi apartamento esa noche, me senté en el suelo con una copa de vino y miré el anillo de compromiso, que todavía estaba en su caja de terciopelo. No había sido capaz de venderlo ni siquiera de guardarlo adecuadamente. Simplemente vivía allí, en la mesa de centro, burlándose de mí. Susurré a la habitación vacía, ¿fui solo un sustituto? ¿Desperdicié 5 años siendo su práctica? Mi teléfono vibró entonces, una notificación de las redes sociales. Chloe había publicado de nuevo. Esta vez la leyenda decía, por los nuevos comienzos con mi para siempre. La foto mostraba a Ethan sonriendo ampliamente, con el brazo alrededor de la cintura de ella como si fuera su premio. Dejé el teléfono boca abajo, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Por primera vez, la ira se elevó por encima del dolor. Si él pensaba que había salido ganando, si pensaba que yo me quedaría en silencio para siempre, estaba equivocado. Aún no lo sabía, pero las grietas en su pequeño mundo perfecto ya se estaban formando, y cuando se rompieran, yo estaría observando. El tiempo pasó, pero no fácilmente. Cada mañana, me arrastraba a la oficina con un café lo suficientemente fuerte como para enmascarar el agotamiento. Por la noche, escribía en un diario porque la terapia me había enseñado a poner los sentimientos en un lugar seguro. Hoy, sobreviví, garabateaba. Algunos días, esa era la única victoria digna de mención. Pero el universo tiene un extraño sentido de la oportunidad. Comenzó con susurros. Una colega de la empresa de Ethan se encontró conmigo en el supermercado. Después de una pequeña charla incómoda, se inclinó, bajando la voz. No debería decir esto, pero Ethan y Chloe no son exactamente la pareja de cuento de hadas que la gente cree. Forcé una sonrisa educada, pero por dentro, la curiosidad me picó con fuerza. Más tarde, otro amigo en común me contó los detalles. Ethan presionó a Chloe para que dejara su trabajo y le ayudara con su gran idea de startup. Le vació los ahorros, persiguiendo un plan tras otro. Los rumores de que coqueteaba en bares, incluso con las amigas de Chloe, se extendieron como la pólvora. Mis manos temblaron mientras dejaba mi vaso, la ironía era demasiado amarga para ignorarla. Una vez se había burlado de mí por ser predecible, segura. Ahora su supuesta aventura era solo imprudencia disfrazada de libertad. Las grietas se ensancharon rápidamente. Me enteré de discusiones públicas, peleas a gritos en restaurantes, él saliendo furioso en medio de la cena. Una amiga confesó que había visto a Chloe llorando en un estacionamiento, el rímel corriendo por su cara, la voz de Ethan resonando a través de la puerta abierta del coche. Para cuando llegó su primer aniversario, no estaban celebrando. Se estaban divorciando. Él la había engañado abiertamente, sin cuidado. Y cuando Chloe lo confrontó, él no luchó. Simplemente se fue. Cuando me enteré de la noticia, me senté en silencio en mi pequeño apartamento, el té enfriándose a mi lado. Mi mente revivió esa noche en nuestra mesa, su voz firme mientras me decía que Chloe lo hacía sentir vivo. Vivo, susurré la palabra para mí misma, y luego reí amargamente. Vivo hasta que la dejó seca. No había alegría en saber que había tenido razón. Ninguna victoria en verlo caer. Era una reivindicación mezclada con tristeza, porque lo había amado una vez. Y una parte terca y tonta de mí lloraba por el chico que conocí en la universidad, el que me prometió un para siempre. Mientras tanto, yo había cambiado.
El trabajo se convirtió en más que una distracción. Solicité el ascenso que una vez dejé pasar para apoyar a Ethan. Cuando lo conseguí, me quedé en la oficina de mi jefa, atónita mientras decía, «Te has ganado esto, Izzy. No dejes que nadie te haga sentir pequeña de nuevo». Empecé a hacer senderismo de nuevo, también. Sola al principio. Luego, con pequeños grupos. Los senderos me devolvieron partes de mí misma que no me había dado cuenta de que había perdido, la fuerza tranquila, el ritmo constante de mi propia respiración, el recordatorio de que podía mantenerme en pie por mí misma sin el ancla de nadie. Estaba sanando lentamente. Y entonces, justo cuando las cicatrices comenzaban a desvanecerse, él intentó abrirlas de nuevo. Una tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoro hasta que la curiosidad pudo más. Izzy, soy Ethan. Tengo un número nuevo. ¿Podemos hablar? ¿Te extraño? Me quedé mirando la pantalla, congelada. El hombre que me llamó aburrida, que me cambió por el caos, que se casó con otra persona en meses. Él me extrañaba. No respondí, pero los mensajes no cesaron. Unos días después, llegó otro, esta vez desde su antiguo correo electrónico del trabajo. Sé que te hice daño. Las cosas con Chloe no funcionaron. No era quien yo pensaba. Abusiva, manipuladora. La dejé. Me divorcié el mes pasado. Ha sido un infierno. ¿Recuerdas lo bien que estábamos? Cometí un gran error. Por favor, quedemos para tomar un café, solo para hablar. Dejé caer mi teléfono en el sofá, la bilis subiendo por mi garganta. Un error. Así llamaba a desmantelar mi vida. Le respondí 2 palabras, no me interesa, y lo bloqueé. Pensé que ese sería el final. Pero Ethan no había terminado. Encontró otras formas de contactarme, a través de viejos amigos, a través de su familia. Su mejor amigo me dejó un mensaje de voz. Lo siente de verdad, Izzy. Está destrozado. Al menos escúchalo. Luego su hermana, la misma que una vez me llamó fría, envió un mensaje de texto lleno de veneno. Madura, Izzy. Le debes una conversación después de todos esos años en que te apoyó emocionalmente. No seas egoísta. ¿Me apoyó? Casi me reí. Esa versión revisionista de la historia habría sido cómica si no fuera tan irritante. La bloqueé también. Pero la parte más difícil fue su madre. Una noche, me llamó, su voz cansada pero aguda. La familia es la familia. Ethan cometió un error, sí, pero ha aprendido. No tires por la borda años de amor por orgullo. Arregla esto antes de que sea demasiado tarde. No discutí. Simplemente colgué a mitad de la frase. Y sin embargo, las llamadas, los mensajes, las súplicas, seguían llegando. Una tormenta implacable presionando contra los muros de mi paz cuidadosamente reconstruida. Pensé que era lo suficientemente fuerte como para ignorarlos a todos, hasta que una tarde salí del edificio de mi oficina y lo vi esperando junto a la entrada. Tenía el pelo descuidado, los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. Parecía más pequeño de alguna manera, con los hombros encorvados y la ropa arrugada. Christine, llamó suavemente, la desesperación impregnando cada sílaba. Por favor, no te vayas. Necesito hablar contigo. Y en contra de mi voluntad, mi corazón dio un vuelco. No de amor, sino de pavor. Porque esto no había terminado. La calle de la ciudad se desdibujó detrás de él, los coches tocando la bocina, la gente pasando. Pero todo lo que podía ver era a Ethan. El hombre que una vez me llamó su para siempre, que luego me desechó como si yo fuera la opción más segura en un menú aburrido, ahora estaba encorvado frente al edificio de mi oficina. Sus ojos tenían el brillo salvaje y desesperado de alguien que lo había perdido todo. Por favor, Izzy, dijo, con la voz quebrada. Solo dame 5 minutos. No me acerqué. Mantuve la distancia entre nosotros como un muro. Este no es el lugar ni el momento. Pero él dio un paso adelante de todos modos, con las manos levantadas en señal de rendición, como si se acercara a un animal asustado. Sus palabras salieron en un torrente. Estaba equivocado. Chloe,
Ella no era lo que pensaba. Me gritaba constantemente, me presionaba, me destrozaba. Me engañó, Izzy. Me dejó sin nada. Y cuando intenté arreglarlo, se fue. Lo perdí todo. Mis ahorros, mis contactos de trabajo, incluso mi apartamento. Ahora estoy durmiendo en el sofá de un amigo. Pero tú siempre estuviste ahí. Eras estable. Eras lo único real que he tenido. Extendió la mano como para tomar la mía. Di un paso atrás. Ethan, no te atrevas a reescribir la historia. Tú me dejaste. Te burlaste de mi estabilidad. Y ahora que estás arruinado y destrozado, de repente, es una virtud. Él se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Por un momento, intentó suavizarse, su voz bajando a un susurro suplicante. Podemos empezar de nuevo. Posponer, fue estúpido. Ahora lo veo. Todavía podemos tener la boda, la vida que planeamos. Ya verás. Seré mejor esta vez. Lo miré fijamente, la audacia me ahogaba. Realmente creía que podía volver arrastrándose, quitar el polvo de los escombros y volver a encajarme en su narrativa como si nada hubiera pasado. Negué con la cabeza lentamente. Esa vida ya no existe. Tú la quemaste. La enterraste. Y no voy a desenterrarla. Algo cambió entonces. Su desesperación se agrió y se convirtió en ira. Su mandíbula se tensó. Sus palabras se afilaron como cuchillos. Así que eso es todo. Después de todo lo que te di, simplemente has terminado. La fría y egoísta Christine, actuando como una santa. Crees que eres demasiado buena para mí ahora. Te arrepentirás de esto. Un día, te darás cuenta de que nadie más aguantará tu pequeño mundo aburrido y seguro. La gente que pasaba giró la cabeza ante el veneno en su voz. Mi pecho se apretó, pero no dejé que me viera estremecerme. En cambio, dije con calma, si ser aburrida significa que no tengo que cuidar de un hombre que destruye todo lo que toca, entonces sí, me quedo con ser aburrida. Pasé a su lado, mis tacones resonando contra el pavimento, negándome a mirar hacia atrás. Pero Ethan no había terminado. Días después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada desde una cuenta extraña. El asunto, una última oportunidad. En contra de mi buen juicio, lo abrí. Sus palabras se derramaron por la pantalla. Izzy, lo siento. Perdí el control. Tengo miedo. Todo se está desmoronando. Mis amigos me han dado la espalda. Mi familia piensa que no valgo nada y no puedo conseguir un trabajo. Por favor, por lo que tuvimos, dame una conversación. Adjunto algo que guardé. El anillo. Nuestro anillo. No pude tirarlo. Lo conservé porque en el fondo sabía que no habíamos terminado. Ahí estaba. Una foto de mi antiguo anillo de compromiso. El mismo anillo que una vez había mirado bajo la luz de la cocina, insensible y rota. Ahora era su prueba de devoción. Patético. Cerré el portátil y borré el correo electrónico. Aún así, encontró nuevas formas de inmiscuirse en mi vida. Su mejor amigo dejó otro mensaje de voz. Estás siendo cruel, Izzy. Él lo está intentando. Su hermana redobló la apuesta con otro texto. ¿Egoísta? Siempre lo fuiste. Incluso su padre me llamó una vez, con tono áspero. Es familia. La familia merece segundas oportunidades. Bloqueé cada número, cada correo electrónico, cada intento. Pero me desgastó como el agua que esculpe la piedra. Había construido muros a mi alrededor. Sin embargo, Ethan seguía golpeándolos, desesperado por que lo dejara entrar de nuevo. Una noche soñé con él, el antiguo Ethan. El chico que una vez llevó mis libros de texto por el campus, que me besó bajo la lluvia, que susurró que yo era su hogar. Por un momento, al despertar, casi añoré esa versión de él. Pero luego recordé que ese chico se había ido. El hombre fuera de mi oficina, el hombre escupiendo veneno cuando se le negaba algo, el hombre aferrándose a un anillo de compromiso como si fuera un salvavidas. Ese era el verdadero Ethan. Y no importaba cuán fuerte suplicara o cuán lastimero pareciera, no iba a volver.
Porque esta vez, yo no era la desesperada. Pero también sabía esto, él no se detendría hasta que lo viera por sí mismo. El día que se diera cuenta de que yo me había ido de verdad, que era verdaderamente feliz, que estaba verdaderamente fuera de su alcance, ese sería el día en que se rompería por completo. Y el destino ya estaba preparando el escenario para ello. El tiempo tiene una forma de suavizar los bordes. Al año siguiente, mi vida no se parecía en nada a los días en el apartamento vacío. Me había centrado en mi ascenso, mis proyectos ganaban reconocimiento. Mi jefa incluso me confió la tutoría de nuevos empleados, una validación silenciosa de que yo valía más de lo que Ethan me había hecho creer. Pero el verdadero cambio fue que encontré la alegría de nuevo. Comenzó con grupos de senderismo. Al principio, me uní solo para evitar estar sola en los senderos. Pero ahí fue donde conocí a Daniel. Él era diferente, tranquilo pero aventurero, considerado sin ser agobiante. Él no quería que yo me hiciera pequeña para que él pudiera brillar. Quería que creciéramos uno al lado del otro. Las conversaciones con él se sentían naturales. La risa volvió. No del tipo nervioso, sino del tipo que se asienta en lo profundo de tu pecho y te recuerda que estás viva. Por primera vez en años, me sentí vista. No como el ancla de alguien, no como la opción segura de alguien, sino como yo misma. La vida avanzó con una felicidad tranquila. Viajes de fin de semana, cenas llenas de calidez, no de tensión. Noches en las que el silencio no era pesado, sino cómodo. Y con cada día, Ethan se convirtió en una sombra que se desvanecía. Hasta la boda. Un amigo en común, Tom, se casaba. Irónicamente, en el mismo lugar que Ethan y yo habíamos reservado una vez. Cuando llegó la invitación, dudé. Una parte de mí no quería enfrentarse a los fantasmas, pero otra parte sabía que estaba lista. Daniel vino como mi acompañante, y al entrar en ese jardín con su mano en la mía, me di cuenta de algo. Ya no me sentía atormentada. Era libre. Entonces lo vi al otro lado del césped, encorvado en un traje que le quedaba un poco holgado, con el pelo más ralo y una sonrisa forzada. Ethan, ¿solo? Nuestras miradas se encontraron, la suya se abrió de inmediato, y supe que había estado esperando esto. Efectivamente, tan pronto como terminó la ceremonia, se dirigió hacia mí, abriéndose paso entre la multitud como una polilla a la llama. Christine, susurró, apartándome cerca de la barra, con los ojos brillantes. Verte aquí me mata. Podríamos haber tenido esto. Deberíamos haber tenido esto. Chloe se ha ido para siempre. Se divorció de mí. Me dejó sin nada. Sin trabajo, sin casa, sin amigos. Lo perdí todo. Y ahora me doy cuenta de que tú eras mi todo. Por favor, Izzy, acéptame de nuevo. Cambiaré. Lo juro. Por un momento, el ruido de la recepción se atenuó. Éramos solo él y yo. Años de dolor condensados en su voz temblorosa. Pero no había disculpa. No por humillarme, no por abandonarme, no por usar a su familia y amigos como armas contra mí. Cada palabra era sobre su pérdida, su necesidad, su desesperación. Miré al otro lado de la habitación. Daniel estaba charlando con el padrino de Tom, su risa era fácil, su postura relajada. Un hombre que me quería, no por comodidad, no como un plan B, sino como una elección. Me volví hacia Ethan. No, dije suavemente, con firmeza. Ese capítulo está cerrado. Su rostro palideció. No puedes hablar en serio. Hablo en serio. He seguido adelante. Ahora tengo a alguien que me ve por quien soy, no por lo que puedo darle. Tú querías crecer, Ethan. Yo encontré mi crecimiento sin ti. Así que, hice un gesto hacia Daniel, conócelo más tarde si quieres, pero nosotros. Hemos terminado para siempre. Los ojos de Ethan se llenaron de algo entre la rabia y la desesperación. ¿Cómo puedes ser tan indiferente? Después de 5 años. Fácil, le interrumpí, mi voz no tembló. Tú me enseñaste a priorizarme a mí misma. Ese fue tu único regalo. Me alejé, dejándolo allí, con la boca abierta y las manos temblando mientras me deslizaba de nuevo al lado de Daniel. Él sonrió mientras me acercaba, entrelazando sus dedos con los míos.
Juntos, nos fundimos de nuevo en la celebración. Música, risas, alegría, y Ethan. Él se quedó solo, su fracaso a la vista de todos. Los invitados susurraban, sus miradas se desviaban. No me siguió. No podía. Más tarde, mientras Daniel y yo bailábamos bajo las luces de guirnalda, vislumbré a Ethan escabulléndose por la parte de atrás, con los hombros encorvados, engullido por la oscuridad. Esa fue la última vez que lo vi. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que la venganza no fue bloquear sus llamadas o verlo desmoronarse. La venganza fue vivir bien. La paz no era el silencio nacido del dolor. Era el silencio nacido de la elección. Así que, a cualquiera que esté escuchando y que haya sido traicionado como yo, confíen en el proceso. Aléjense con dignidad. Dejen que el karma se encargue del resto.